a él correrá el justo. Estamos aquí frente a un verso que nos relata, nos dice, nos enseña la gran oportunidad que hay en Dios, la gran liberación, la forma tan especial en que Él protege. Para poderlo entender mejor, probablemente tendríamos que remitirnos un poco a cómo era la vida y a cómo eran las circunstancias en las ciudades antiguas para entender exactamente qué está diciendo acá. Las ciudades modernas son como lo que nosotros conocemos: ciudades de casas con paredes sencillas, no tan gruesas. Tenemos calles, avenidas. Normalmente en las ciudades grandes hay un aeropuerto para la transportación aérea, hay una terminal de transporte terrestre intermunicipal, o sea, buses que van de ciudad en ciudad, llegan a un lugar específico. Tenemos todas las cosas que están diseñadas para ciudades de nuestro tamaño, pero normalmente los bordes o linderos de nuestras ciudades son realmente imaginarios, porque no hay una línea física que diga aquí termina este municipio. Por ejemplo, el área metropolitana de Bucaramanga se compone de varios municipios: Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón. Eso componen un área metropolitana. Pero la gran mayoría de personas, cuando vamos viajando desde acá hacia el sur, no sabemos exactamente dónde se terminó Bucaramanga y dónde comenzó Floridablanca. Para nosotros todo esto es Bucaramanga, pero realmente no todo es Bucaramanga. Bucaramanga llega hasta un sector específico, pero es una línea divisoria que es en el mapa que está escrita. Las personas que lo saben de memoria dirían, por ejemplo, si van por la autopista, dicen hasta donde llega el puente de Provenza, hasta ahí es Bucaramanga, y de ahí para allá comienza Floridablanca. Así se puede dividir, pero es el que lo sabe, el que miró un mapa, el que vio esto. De resto no, porque nuestras ciudades son muy grandes. Se supone que nuestra área metropolitana está alrededor de los 2 millones de personas, aunque yo sospecho que puede tener un poco más, porque los censos siempre están atrasados y la migración hacia las ciudades es muy grande. Entonces yo supongo que tenemos más de 2 millones por una cuenta sencilla: la cantidad de vehículos que corren en el área metropolitana, casi 700,000 vehículos que corren por las calles de nuestra área metropolitana. Y entonces, al sacar en cuenta cuánto es el promedio de personas o de hogares en Colombia que tienen un vehículo y cuál es el porcentaje que no, entonces usted comienza a tener una idea. Bueno, es muy probable que aquí haya más de 2 millones de habitantes, pero en general no nos interesa tanto ese dato como explicar la diferencia entre una ciudad moderna y una ciudad antigua. Las ciudades antiguas y las que eran ciudades principales o importantes eran ciudades no tan grandes de tamaño. Por ejemplo, de Nínive, Dios le habla al profeta. Le dice que Nínive era una gran ciudad. Usted lo ha leído, ¿cierto? ¿Cuántos han leído esa parte del profeta? Dice que Nínive era una gran ciudad, era la capital de un imperio. Y dice el Dios al profeta
si él no habría de tener piedad o compasión de Nínive, donde habitaban ¿cuántas personas dice? 120,000 personas que no podían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Entonces era una ciudad grandísima, 120,000 habitantes, de 3 días de camino, dice. Las ciudades tenían una tendencia en aquel tiempo a ser pequeñas porque estaban protegidas por murallas, para que los invasores o los enemigos no vinieran, la atacaran y se llevaran las riquezas de la ciudad. Por eso aquí todavía tenemos idea de eso. Hay una ciudad en la costa que se llama Cartagena, y Cartagena es una ciudad ahora muy grande, pero realmente Cartagena antes, ¿qué era Cartagena? Lo que estaba encerrado en esas murallas. Y usted ve ese grosor de las murallas, unas murallas masivas. ¿Para qué? Para proteger la ciudad de ejércitos invasores o enemigos. De hecho, hubo un famoso sitio a Cartagena que fue tan largo que la historia relata que en la ciudad no quedaron plantas ni hierbas, que la gente se comió todo lo verde que hubiera habido por allí, hojas, raíces, todo. Dice la historia que también durante ese sitio todos los animalitos por allí desaparecieron. Pero luego ni siquiera así era suficiente y la gente comenzó a comer el cuero de los taburetes. Se dice, porque en aquel tiempo lo que llamamos hoy día un asiento, en aquel tiempo le llamaban un taburete, un asiento, estaba compuesto del armazón en madera y su sector, el sitio para sentarse y el espaldar le ponían de cuero de res. Es muy duro, pero dice que ellos lo ponían en agua a remojar y lo dejaban ahí, y la gente se comía el cuero de los taburetes, la gente se comió ropa, lo que podía. El hambre es aterradora. Usted y yo debemos dar gracias a Dios que tenemos para comer. Pero en fin, así eran las ciudades antes. Una particularidad de las ciudades amuralladas era que tenían unas torres. Y esas torres era el lugar más sofisticado, más estratégico y mejor organizado para resistir cuando viniera un sitio, cuando viniera una guerra de esas, una batalla contra la ciudad. La torre era el mejor sitio, pero la torre estaba reservada para principalmente la élite del ejército y los demás que pudieran caber en ella torre. No todo el mundo, no toda una ciudad cabía en la torre. Habían varias torres en las ciudades. Algunas de ellas en la Biblia dice que incluso reyes importantes como Usías hicieron torres en el desierto. Quiere decir que tenían cuerpo élite del ejército más allá, que brindaban una protección extra. Era como extender la frontera de las ciudades más allá, para que pudieran resistir desde antes que la gente se acercara más a las ciudades. De eso nos está hablando aquí en esta noche la palabra de Dios. Pero mire usted que el lenguaje que utiliza describe la situación, aunque solamente se dice un verso. Porque si uno no sabe el trasfondo y cómo era la vida y mira este verso, no es mucho lo que alcanza a entender. Dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. Hasta ahí más o menos le queda claro a la persona del común
que el nombre de Dios se convierte como en una torre fuerte, o sea, era la parte más protegida y más asegurada que había en una ciudad amurallada, donde las personas que entraran allí eran las que tenían mayores probabilidades en medio de una batalla, de un asedio. Y el nombre de Dios es eso, es el lugar más protegido. Mire, usted puede ir a donde quiera, usted puede buscar de la gente lo que quiera, pero el lugar más protegido que hay en cualquier sitio y de cualquier manera para usted es el Señor mismo. No hay otro lugar, no hay otra manera. De por sí el mundo en el que vivimos no es que sea más violento que antes. Este mundo siempre ha sido violento. Desde que nuestros primeros padres cayeron de la gracia de Dios, el mundo se tornó violento. Y violento es un decir. O sea, a uno como que no le cabe en la cabeza. Las personas que estamos acostumbradas sobre todo a oír este lenguaje de la palabra de Dios que nos habla de la paz de Cristo, del amar a nuestros enemigos, del amarnos los unos a los otros, como que ya es como si nos hubieran borrado de la cabeza, del disco duro, ese archivo. Y a usted y a mí y muchas otras personas, gracias a Dios por eso, como que no le cabe en la cabeza la descripción de la violencia. La descripción de la violencia es aterradora. Cuando usted da detalles de lo que nos narra la historia, qué tanta y de qué formas ha sido la violencia física del ser humano, hermanos contra hermanos, porque esa es la verdad. Aquí todos somos hermanos, hermanos por creación, hermanos porque somos una misma especie, hermanos porque básicamente tenemos los mismos derechos, hermanos porque tenemos básicamente también las mismas habilidades. Somos una especie, la raza humana, porque tenemos unos intereses básicos muy similares. Hermanos por creación. Y cuando uno logra oír, o alguna persona alguna vez haya visto a través de documentales o en fotos la descripción de la violencia del ser humano, hermanos contra hermanos, uno queda como en shock, porque no cabe en la cabeza del ser humano que tenga una inspiración por lo bueno, por lo amable, por lo justo. No cabe en la cabeza esas descripciones. Por ejemplo, el saber que solamente en la Segunda Guerra Mundial se dice que ha sido la guerra más devastadora de la raza humana hasta el momento, la Segunda Guerra Mundial, el siglo pasado, desde el 39 aproximadamente hasta el 44-45 se terminó la guerra con las famosas bombas que fueron lanzadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, que fue, según los aliados, fue muy terrible, muy doloroso, pero fue la única manera de contener para que no siguiera pasando lo que estaba pasando. Porque solamente la Unión Soviética o Rusia, para hablarlo de una manera que me entienda mejor, para ese momento ya había puesto 27 millones de muertos. Solo Rusia. Se dice que fue la nación que puso más muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Solamente Rusia. Los Estados Unidos pusieron más de 600,000 muertos. Las ciudades de Inglaterra como Londres y otras fueron devastadas y en un bombardeo
seguido, permanente, por la fuerza aérea de los alemanes. Y la gente tenía que dormir en las estaciones del tren subterráneo, del metro, donde era, se suponía, el lugar más seguro. Las calles de Londres vueltas pedazos. Francia y Polonia y tantos otros países, en el avance de las tropas, iban siendo devastados. Israel, usted ya sabe, pusieron unos 7 millones aproximadamente de muertos durante la Segunda Guerra Mundial, aunque no eran parte de un ejército que como nación estuvieran batallando en medio de esa guerra, sino por el solo hecho de ser judíos. Fueron sistemáticamente eliminados de las ciudades, sobre todo europeas, donde ellos tenían sus colonias. Y los horrores de la guerra, como que uno quisiera no repetirlos. Realmente es asombroso ver hasta dónde llega la locura del ser humano en medio de la violencia. Terrible. Queda uno sin palabras. 80 millones de personas. Usted se puede imaginar los horrores de la bomba atómica que cayó primero sobre una ciudad y luego sobre la otra, Hiroshima y Nagasaki. 100,000 muertos en una sola explosión. 100,000 eran civiles, no eran el ejército. Pero era la única manera de contener, según dicen los historiadores. Era la única manera de contener, para que la guerra no se alargara más y entonces seguirían habiendo más millones de muertos. Terrible, asombroso. La descripción aquí es precisamente de eso, porque cuando la gente corría a las torres, era precisamente porque ya el asedio de los ejércitos enemigos en las guerras estaban tan fuertes y se creía que la ciudad ya iba a caer en manos de los enemigos, porque era diferente. Las guerras ahora son guerras que los muros no servirían para nada. Usted podría tener muros, Cartagena todavía los tiene, hay ciudades en el mundo que todavía tienen las murallas de antaño, pero eso es indiferente, porque hoy día se pelea una guerra con bombas lanzadas desde los aviones, con artillería que se lanza desde aquí y caen en puntos exactos donde le dan las coordenadas, etcétera. Entonces las murallas no sirven. Pero en aquel tiempo las armas de guerra eran diferentes. En aquel tiempo era con una espada, con un arco, con unas flechas, con una lanza y con otros tipos de cosas que la gente se inventaba. Ellos peleaban hasta con aceite hirviendo, peleaban con lo que encontraran. Entonces, en ese tiempo, pues usted podrá entender que el estar en la torre era una garantía. Pero las torres, los que corrían a las torres, no era el común de la gente. En un comienzo las torres eran sencillamente los sitios desde donde los cuerpos élites de las ciudades hacían la defensa. Eran lugares, las murallas eran fuertes, pero las torres eran más reforzadas. Y tenían la ventaja de que la torre era alta y el que estaba defendiendo estaba allá arriba. Entonces el que esté arriba tenía la ventaja sobre el otro que estaba tratando de acercarse, porque desde arriba podían disparar, desde arriba podrían usar cuantas cosas. Pero cuando las guerras eran tan fuertes y los sitios a las ciudades
eran terribles y ya se consideraba que la ciudad podría estar en peligro de caer. Entonces los que alcanzaban, los que tuvieran lugar, corrían hacia la torre fuerte, y allá, al entrar en la torre, allá se encerraban. De hecho, tenían muchas cosas, mucha logística y estrategia que la mayoría de nosotros, porque probablemente no estemos interesados, no hemos estudiado arqueología ni historia, nada, no sabremos. Pero esas ciudades amuralladas tenían incluso que ellos, los acueductos, porque uno cree que los acueductos es algo nuevo. Nosotros los seres humanos somos así, pensamos que las cosas que disfrutamos hoy son de ahora. Usted hace una piscina en su casa y se siente, uy, es de una clase social alta. Usted tiene una piscina en la casa. Las piscinas para nadar son tan antiguas como usted quiera tener idea. Antes de Cristo, en el Imperio Romano, antes del Imperio Romano, en los otros imperios, y habían piscinas climatizadas. Climatizadas. Habían acueductos y no tenían el sistema que se usa hoy, nosotros llamamos una bomba hidráulica movida por electricidad que ayuda a evacuar el agua. Pero habían acueductos y a veces tenían que llevar el agua de un nivel más bajo a un nivel más alto, y usaban solo las leyes de la física y llevaban las aguas hasta donde querían por distancias enormes. Pero resulta que en las guerras lo que primero hace la gente es tratar de cortar los suministros de aquellos con quienes está batallando. Esa es las guerras, la estrategia de la guerra: cortar la entrada de alimentos y sobre todo el agua. Entonces, ¿qué hacían ellos? Hacían túneles. Uno también cree que los túneles es un invento nuevo y que los túneles, no, hermano, hay unos túneles tan antiguos, tan antiguos, tan antiguos. Y ellos hacían túneles y canalizaban las aguas a través de túneles para que el depósito de agua estuviera en el sitio más estratégico de la ciudad, donde ellos pudieran mantener abastecido no solo a la ciudad, pero primordialmente al ejército defensor. Entonces, en las torres había una provisión enorme de alimentos, armas y sobre todo una provisión muy especial de agua en las torres. Ellos canalizaban, por ejemplo, lo que la Biblia habla del estanque de Siloé. Todo eso que usted oye era que ellos traían y canalizaban las aguas desde afuera hasta dentro de las ciudades. Pero cuando se trataba de las torres, del lugar fuerte, ellos hacían llegar hasta allá, canalizaban para que allá hubiera un depósito enorme de agua. Habían depósitos de alimentos, depósitos de armas. Era el mejor sitio de la ciudad, porque era el lugar de máxima defensa. Aquí, ¿qué nos está hablando? Nos está hablando de eso. Ahora, cuando usted y yo hacemos un pequeño recuento, caemos en cuenta, ¿cierto? Cuando aquí dice torre fuerte es el nombre de Jehová, está hablando de eso. Es el sitio más sofisticado, con mejor logística, donde hay alimento guardado, donde hay provisión de aguas, donde hay todo un arsenal para la defensa. El lugar más fuerte donde podría estar alguien para resistir en medio de un sitio, ese es el Señor. Alabado sea Dios. ¿Cuántos me entienden ahora? Eso era una torre fuerte. Eso dice aquí que es el nombre de Jehová. O sea, nuestro Dios es una torre fuerte, el lugar por excelencia donde podría entrar cualquier persona
que esté en apuros frente al asedio de la vida, frente al asedio del diablo, frente al asedio del pecado, frente al asedio de las tentaciones, frente al asedio del mundo, frente al asedio de todas las fuerzas combinadas que quieran destruir a alguien, el lugar más seguro, el lugar con mayor logística, el lugar donde están todas las armas, el lugar donde hay provisión de alimento, desde donde se puede resistir, donde hay provisión de agua, todo eso está en el Señor. Está en el Señor. No hay ninguna otra manera. Usted puede tener todos los recursos que quiera. Usted puede ser un buen evangélico. Y estoy hablando a los evangélicos en este momento. Usted puede ser una persona que tiene una manera de vivir, sí, buena. Usted ha leído, conoce la Biblia, es hijo de cristianos, o sencillamente hace tiempo usted es creyente, ya estudió la doctrina bíblica, usted camina ahí, usted está ahí. Sí, eso está bien. Pero usted sabe que cuando vienen los problemas serios de la vida y los ataques reales de las tinieblas, es una batalla a muerte. Mire, aleluya, gloria a Dios. Esta mañana el Señor estaba tratando con nosotros aquí. Mire, esto es una batalla a muerte. Y no es una batalla a muerte porque usted pelea con un machete, con una espada, con una lanza o con un revólver. No, nada de eso. Es una batalla a muerte contra el diablo, contra el pecado, contra las tentaciones, contra las opresiones malignas. Es una batalla a muerte por su alma, por usted. Algunas personas por eso han dicho: hermano, salgo de una y ya caí en otra y salgo de esa y Dios mío. Y dijo alguien: hermano, que parece que todos los problemas se juntaran en uno solo. Y llevo en esos meses. ¿A cuánto les ha pasado? Y no encuentro trabajo y se me está acabando las provisiones en la casa, y el señor que tiene allá, el dueño de la casa, el que pide el arriendo, y aquí y allá, y hermano, más encima yo siento una cosa y no puedo orar bien, y hermano, y quería y no me salen lágrimas, y Dios mío, y vengo a la iglesia y me da sueño en el culto, y dice: pero ya se me va a acabar el mundo. ¿Usted ha oído cosas así como esas? ¿Cuántos han oído cosas así como esas? Yo las he oído y las he visto. Es una batalla a muerte. Es una batalla a muerte. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice la palabra. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Es una batalla. Esto no es como la gente se imagina, que ser cristiano es chévere. Así, ser evangélico es chévere. Ellos son chéveres. Es una expresión para decir, como en inglés dicen, cool, man, cool. Son todos chéveres. ¿Les parece que la vida cristiana es una vida en zapatos deportivos, en ropa deportiva, lo que nosotros llamamos una sudadera, o sea, una ropa deportiva, un peinadito así, todo así, y venir ahí todo ahí? ¿Y cómo voy a cantar así? Y se imaginan todo por allá deportivo, y es una cosa así. ¿Y cómo vamos? Bien. Y chao, uy, qué bien. Y habla con un término como si esto fuera todo un paseo, un día de picnic. O sea, un día de esos de paseíto por el campo, donde uno lleva en una canastita una comida y un mantel doblado, se va mirando la naturaleza, y donde le pareció más bonito va a extender su mantel, allí va a sacar la comida, se sienta, come, luego si el río está cerca, entró, se bañó, cuando terminó se devolvió. ¡Ay, qué día más bonito! Algunos creen que esa es la vida cristiana.
aquí, en esta batalla, el diablo no tiene compasión de nadie. El mundo no se compadecerá de ninguno de nosotros. La tentación no dirá: ay, este tiene cara de ser una persona buena. No, no le molestemos. No. Siempre ha sido, es y será una batalla a muerte por su vida, por su alma. Por su alma. Y eso le llegará cerquita, igual que pasaba en esas ciudades, le llegará cerquita el enemigo, que el Señor lo reprenda, el diablo, que el Señor lo reprenda, las tentaciones, que el Señor lo reprenda, el pecado, que el Señor lo reprenda, la mundanalidad. Todo eso le va a llegar cerquita hasta los límites de la ciudad, y usted va a creer que le van a tumbar el muro también, y que van a entrar y lo van a pasar por la espada. Usted va a darse cuenta que se le va a meter eso hasta en la iglesia. No le faltará que en la iglesia le llegue alguien que es enviado también del diablo, o enviada del diablo, quien sea, hombre, mujer, el que sea, viejo, joven, lo que sea. Alguien, algo, alguna tentación, alguna influencia mala, hasta el mismo borde, hasta la misma frontera, tratando de destruirlo, de destruir su fe, de destruir su fundamento, de destruir su confianza en Dios, de destruir su seguridad de que usted es salvo o es salva. Porque quien está detrás de todo eso se llama el enemigo, Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón. El Señor lo reprenda. ¿Y por qué lo hace? Porque quiere destruir su vida. Y usted va a sentir de vez en cuando que la presión como que fuera demasiada para aguantarla. ¿Alguna vez le ha pasado? Si alguien ha pensado algún día que la presión es demasiada como para poder resistir, levante la mano. Si algún día usted ha pensado eso está como que más fuerte de lo que yo soy capaz, levante la mano. El diablo no tiene misericordia de nadie. El Señor lo reprenda. Y cuando usted esté más flojo y llorando de la desesperación y diciendo: ay, no, Dios mío, ay, no, pienso que no soy capaz, usted piensa en ese momento el diablo iba a tener compasión de usted. No, en ese momento el diablo le va a decir a todos sus secuaces, a la tentación, al pecado y a todo: ahora sí se cayó, despedacémoslo totalmente, no dejen nada de él, no lo perdone. Ya está flojo, mándele un adúltero, mándele una adúltera, mándele esto, mándele aquello, acábelo, mándele un calumniador, mándele uno que no tenga misericordia de él, mándele uno que le ponga la guerra, mándele uno que lo trate mal, mándele otro que lo desprecie, acábenle con la economía. El diablo se va a lanzar con todo lo que tiene cuando lo ve así. Que el Señor lo reprenda. Así ha sido. Así es y así será. Cuando usted comience a aflojarse y en vez de sentarse en la primera silla donde siempre se sentó, comience a cambiar de puesto, ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, no solo lo está viendo el Señor, también lo está viendo su enemigo. Y él, como todos en las guerras, se reúne con sus, ¿cómo le llamaríamos? Sus jefes de filas. Miren, este ya va de para atrás. Pendiente con ese. Ese comenzó en la primera fila. Fíjese que ya va por la quinta, ya va por la sexta, ya va por la séptima. Cuando usted habla y dice cosas que no son, no solamente lo está oyendo el Señor, también lo está oyendo su enemigo. Y él no sabe tanto por diablo como por viejo. Tiene miles de años de experiencia en la misma batalla, en la misma guerra. Siempre peleando contra gente como usted y como yo.
Gente que fueron así como usted, ya existieron antes. Gente que fue como yo, ya existieron antes. Y el Señor nos dio a nosotros armas, pero a veces sentimos que la presión es demasiada y abrimos la boca en la casa y comenzamos a decir: yo no tengo ganas de ir al culto hoy. ¿Alguna vez usted ha oído esa expresión? Ay, yo como que, ay, es que no solo lo está oyendo el Señor, también lo está oyendo su enemigo. Y cuando usted habla lo que no es y de pronto llega a la iglesia la persona equivocada, porque la iglesia es un lugar público, para su información, llega cualquier persona equivocada con otras intenciones, a veces enviado del mismo diablo, que el Señor los reprenda, buscando cómo corromper al que sea más ingenuo, a la más ingenua, porque traen sus intenciones ya claras. Y usted se le acerca, no solo lo está viendo el Señor, también lo está viendo su enemigo. Y ese llama y dice: ya está listo, ya está listo. Ya no le falta sino el último golpe, y le preparan el resto de la trampa, porque saben que entre eso y su caída ya falta muy poco. Porque hay gente que viene a las iglesias a sentarse, pero no para oír palabra de Dios. Traen intenciones oscuras, un corazón corrompido por el pecado, podrido, que tal vez vieron a una muchacha, o vieron que en la iglesia las jovencitas de la iglesia ya crecieron y ya no son niñas y ya tienen cuerpo, y esas niñas se comienzan a sentir reinas porque es el engaño de la vida. Crecen, tienen 14, 15 años, se miran al espejo y ven que ya pueden tomarse las medidas, ya pueden decir tanto de busto, tanto de cintura, ya. Y esos también son hijos de las tinieblas, que ya traen su presupuesto. Ellos saben a qué vienen, igual que también podrían ser muchachas o mujeres más que señoritas o muchachas, y también podrían haber sido enviadas del diablo, y también traen su propio presupuesto, y también traen su propio corazón podrido, y traen sus intenciones claras. Saben qué presa están buscando. ¿Usted no lo sabía? Sépalo, así es esta batalla, es con todo. Y como la iglesia es un lugar público, muchas veces las personas se les dice no vuelva, pero ellos vuelven. Y alguno alegó un día: ¿y qué? Este es un lugar, yo puedo venir, y si no, yo demando. Y ahí se sientan. ¿Sabe lo que hacen algunos? A mirar celular, a mirar textos en el culto, a hablar por el dichoso WhatsApp, a mirar fotos, o a enviar tal vez mensajes a esa hora a la muchachita de la iglesia, que tristemente, como una persona ingenua, está únicamente pendiente de las redes sociales para decirle: después del culto la espero a la vuelta en tal parte. Todo eso ocurre porque es una batalla a muerte, es una batalla por su alma. Y usted cree que no. Usted cree que es solamente el decir del pastor. Usted cree que es solamente el decir: es que los pastores cuando ya están viejos son así, le ponen misterio a todo, no hay que ser tan misterioso. Yo le digo una cosa: Dios está aquí en este lugar.
Y si quiere saber una cosa, yo tengo un Dios que tiene muchos más años que yo. Yo puedo tener tantos años de edad, pero tengo un Dios que es eterno. Tengo un Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y la palabra lo describe a Él con su cabello blanco. Lo describe como el cabello como blanca lana. Sí, Señor. Y si alguno piensa que yo soy anticuado, no tiene ni idea. Usted me puede decir a mí anticuado, vaya y venga, no pasa nada, a mí no me molesta. Yo tengo un Dios que es eterno. No es del siglo pasado, no es del siglo XIX, ni del siglo XVIII, ni del siglo XVII, no es del siglo XX, no es del siglo I. Tengo un Dios que es eterno. Y Dios que sabe todo, por eso nos dice en esta noche, vea, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y el justo será levantado. Quien quiera que sea la amiga, el amigo que vino por primera, segunda, tercera vez, pero el hermano que está aquí, la hermana que está aquí, la señorita que está aquí, el joven que está aquí, aquel que está como tambaleando, aquel que no sabe si va a poder aguantar, todos tenemos la misma oportunidad. Torre fuerte es el nombre de Jehová, y todo el que corra a Él será levantado. ¿Y cuándo era que la gente corría a la torre fuerte? ¿Sabe cuándo era que la gente corría a la torre fuerte? Cuando la batalla estaba demasiado intensa y cuando creían que las cosas podrían acabar con un mal final, entonces corrían a la torre fuerte. Y es lo que el Señor nos ha estado diciendo hoy desde la mañana. Amiga y amigo, su vida está en las manos del Señor. Usted va a ser librado en las manos del Señor. Usted tendrá salvación en las manos del Señor. Usted tendrá vida eterna solo en las manos del Señor. Usted puede haber enfrentado lo que sea, puede haber enfrentado lo que quiera, usted puede tener las presiones que quiera, pero si usted corre al Señor, usted será levantado. Y usted, hermano y hermana que está aquí, usted, señorita que está aquí, usted, padre que está aquí, usted que está aquí, que sin importar la edad, que siente que la batalla en la vida cristiana es fuerte, cuando usted crea que no puede más, yo se lo he dicho en mis propias palabras, cuando tenga muchas pruebas, le digo corra, pero no hacia afuera, corra hacia adentro. Yo lo he dicho con mis palabras, es mi manera de decirlo, pero si usted quiere, óigalo a la manera de Dios. A Él, a esa torre fuerte que es el Señor, correrá el justo y será levantado. No hay diablo que lo pueda destruir a usted si usted corre al Señor. La batalla puede ser del tamaño que quiera, y yo le he dicho a usted que las batallas de las personas son más grandes. En cualquier otra parte usted lo podrá sentir, pero lo más grande de su batalla siempre será en su cabeza. Es como el campo de batalla más terrible, porque es allí donde usted oye voces y siente sus propios pensamientos que le dicen: no, ¿yo para qué? Yo me siento hipócrita. Yo voy allá, yo veo que los demás cantan, yo no canto, yo me siento mal. No, después de esta manera como yo me he sentido, y probable que alguno haya cedido a la tentación y haya cometido algún pecado indeseable, algún pecado que lo hace sentir mal, entonces también en su cabeza oye la voz y dice: usted es un hipócrita, un mentiroso, usted no nació para ser cristiano, usted nació para el infierno. Déjese llevar, descarríese. Cuando salga esta noche después del culto, váyase por allá para las discotecas, emborráchese o use las drogas. ¿Cuántas cosas no le va a decir? Su campo de batalla más grande, donde va a sentir más las presiones, es dentro de usted mismo. Pero la palabra de Dios dice aquí: torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Si usted por alguna razón, y es la palabra que el Señor nos ha estado dando desde la mañana, y le cuento que esta mañana, si usted vino, fue bendecido. Yo también fui bendecido.
Y es lo que Dios nos ha estado hablando desde la mañana. Si usted siente que está a punto de caer, es probable que alguien haya cedido ya al pecado, a la tentación, a lo que sea, y luego los pensamientos de su corazón, y por eso no abre la boca, por eso no puede decir gloria a Dios, por eso no puede hacer nada y mantiene una vida sin oración, sin clamor. Viene a la casa de Dios, pero por inercia. Usted puede hoy correr a esa torre fuerte que es el nombre de Jehová, y usted será levantado. Usted tiene que correr a esa torre fuerte, tiene que correr al Señor, tiene que venir al Señor y declararle al Señor lo que le pasa. Decirle al Señor con sinceridad: si es que alguien cayó en un pecado y ahora ese pecado le está golpeando, el solo recuerdo lo quiere matar, tiene que venir. La palabra de Dios dice: el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Tiene que venir corriendo a la torre fuerte. Tiene que decirle al Señor: esta es mi condición. Lo que me pasa es esto. La situación mía, tiene que decírselo al Señor, es esta. Pero yo vengo aquí hoy, me arrepiento de mi condición y te pido auxilio, te pido que me ayudes, te pido que me permitas estar en ti, te pido que me vuelvas el gozo de tu salvación. Si usted quiere saber cómo más decirlo, leas el Salmo 51 y ore juntamente con el salmista David en el Salmo 51 y dígale al Señor: purifícame con hisopo, límpiame, seré limpio. Lávame, seré más blanco que la nieve. Purifícame. Dígale al Señor toda esa palabra. Corra a la torre fuerte. Usted será levantado, indiscutiblemente será levantado. Pero si alguien rechaza el llamado de Dios, porque hay quienes lo rechazan, y uno de pastor no puede hacer nada. El padre tampoco puede hacer nada por el hijo. El hijo no puede hacer nada tampoco por el padre. Lo único que usted puede hacer por su familiar es orar, pero en síntesis, usted no puede hacer nada más. Usted puede orar, ayunar, interceder, lo que quiera, pero que se tiene que arrepentir y entrar a la torre fuerte es cada uno. ¿Me está entendiendo? Cada uno. Si yo no entro, nadie, aunque me traigan a la fuerza a la iglesia, de todas maneras todavía no he entrado. Si yo no entro de mi propio corazón, nadie me entrará en esa torre fuerte. Aquí la palabra de Dios dice: el justo correrá a él y será levantado. O sea, cada persona tiene la responsabilidad de hacerlo. Y lamentablemente habrá quienes, yo lo sé por experiencia, habrá quienes nunca lo harán, tristemente. No es cosa de hoy, es cosa de la historia. Habrá quienes nunca lo harán. Y habrá quienes sientan que el pastor es hasta su enemigo, como hizo Acab con el profeta Elías, y se lo dijo en la cara: ¿me has hallado enemigo mío? Y le dijo que era el enemigo de él. El profeta: ¿me has hallado? Le dijo Acab: ¿me has hallado enemigo mío? Y el profeta le respondió, dijo: sí, te he hallado, porque te has vendido a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Habrá quien no solamente no lo hará de correr a la torre fuerte, sentirá que el pastor es su enemigo. Sí. Porque algunos dicen: es que siempre que voy al culto, es que el pastor no rebaja un solo culto, es a mí, es a mí, es a mí. Y él no se da cuenta que no es el pastor. O ella, quien sea la persona, no se da cuenta que no es el pastor, no se da cuenta que es el Señor. Porque si viniera otro pastor, el Señor lo usaría igual y tampoco se le escaparía.
Pero llegarían las personas no solamente a no hacerlo de entrar a la torre fuerte, sino algunos aún de aborrecer a su pastor. Sí, Señor. Aborrecerán al pastor. Sentirán que el pastor es su enemigo. Pero que el Señor tenga misericordia. ¿Cuántos creen que hoy Dios está aquí? ¿Y cuántos creen que podemos correr hoy a la torre fuerte? Yo quiero hacer una oración con todos los que quieran.